Buenas noches, mi nombre es Nayib Alejandra Kemba Gómez, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNAD, de la Universidad Abierta de Distancia de Sogamoso, Boyacá. Sustentaré el trabajo número 1 de la materia de física de la tarea número 3 de las fuerzas al movimiento. En este caso, ecuaciones de movimiento de un sistema físico. Escogimos la letra B, donde nos dice que tenemos que trabajar un sistema. En este caso es un sistema de mitigación en una cantera de caliza ubicada en Sogamoso, Boyacá. Vamos a trabajar la parte ambiental de este ejercicio. El contexto es la minería. En este caso, pues una vagoneta de transporte de residuos en una cantera de caliza ubicada en las afueras de Sogamoso, Boyacá. El objetivo operativo es ascender por una rampa inclinada de 25 grados para depositar material en una zona estratégica de recuperación ambiental. Vamos a trabajar la parte ambiental o en esta parte la ingeniería ambiental, gestión de materiales en proceso de restauración de suelos degradados por la actividad minera de la provincia. Tenemos 5 datos del sistema físico. La masa que nos arroja 450 kilogramos, el ángulo 25 grados, la fricción 0.35 mK, la tensión 3.200 newtons, la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Identificamos 4 fuerzas: el peso, que es la fuerza gravitacional que actúa verticalmente hacia abajo, dirigida siempre hacia el centro de la Tierra; la normal, que es la fuerza de reacción de la superficie actuando de forma perpendicular a la rampa inclinada; la fricción, que es la fuerza de resistencia paralela a la superficie opuesta a la dirección del movimiento de la vagoneta; y por último, la tensión, que es la fuerza ejercida por el cable que tira de la vagoneta hacia arriba o a lo largo de la línea de la rampa. La importancia del diagrama de cuerpo libre en este caso es una herramienta esencial para visualizar todas las fuerzas externas que actúan sobre la vagoneta, permitiendo establecer el sistema de referencia adecuado para el análisis físico. La visualización vectorial representa las fuerzas como vectores con magnitud y dirección específica en el plano inclinado. La descomposición de las fuerzas en el eje Y y en el eje X se equilibra. En el eje Y se equilibra la fuerza normal y la componente del peso perpendicular a la rampa. En el eje X es paralelo. Interactúa la tensión, la fricción y la componente del peso paralelo a la rampa. Podemos visualizar las ecuaciones de movimiento. En el eje Y es perpendicular la fuerza de fricción y en el eje X es paralelo al movimiento. Después de despejar las ecuaciones, podemos calcular y obtener resultados. En este caso, la fuerza normal nos arroja que es de 3996.78 newtons. La fuerza de fricción es de 1398.87 newtons y el peso en el eje X es de 1863.67 newtons. La aceleración neta que nos arroja es de menos 0.139 metros sobre segundos al cuadrado. En nuestro análisis crítico tenemos la interpretación del signo y la coherencia física. En la interpretación del signo, la aceleración negativa indica que la vagoneta está experimentando una desaceleración. Si ya estaba en movimiento, está frenando. Si estaba en reposo, no logrará iniciar el ascenso de la tensión actual. El sentido del movimiento es la fuerza neta que actúa en dirección opuesta al ascenso deseado, lo que sugiere que las fuerzas de resistencia superen a la fuerza motriz.
En la coherencia física, el balance de fuerzas, podemos obtener la fuerza de oposición y la fuerza de atracción. Validación del modelo. El resultado es físicamente lógico. Dado que la resistencia es mayor que la tensión, el sistema no puede acelerar positivamente hacia arriba. En el análisis de las fuerzas, podemos decir que la fuerza domina el sistema. Estas fuerzas de oposición, fricción y componente del peso suman superando ligeramente la tensión de 3200 newtons, lo que resulta en una desaceleración. En las simplificaciones y supuestos se considera la vagoneta como masa puntual y la rampa como superficie ideal. Se omitió la resistencia del aire y la rotación de las ruedas. En la variación de los parámetros tenemos aumento de la masa, cambio en el ángulo y eliminación de la fricción. Analizando la validación del modelo, podemos decir que la segunda ley de Newton permitió predecir con precisión que la tensión actual es insuficiente para el ascenso acelerado. Requisito de tensión. Para lograr un ascenso efectivo, la fuerza aplicada debe superar los 3262.54 newtons para vencer la fricción y el peso. El impacto profesional es vital para garantizar la seguridad operativa y la eficiencia en el proyecto de restauración ambiental minera. Nuestra conclusión es el rigor físico en el cálculo de la fuerza asegura el éxito de la mitigación ambiental en la cantera de Sogamoso, Boyacá. Muchas gracias.